Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a complementar. Estuvimos nosotros haciendo un recuento de todo lo que habíamos visto. Vamos a ir complementando estas ideas. Ya habíamos nosotros hablado de los griegos, ¿sí? Estuvimos hablando un poco de sus aportes, de los romanos, y qué nos compete el día de hoy propiamente revisar. No se olvide, estamos revisando lo que ya habíamos nosotros evaluado, planteado. No estamos haciendo más que eso porque nuestros temas ya se cerraron y realmente no es objetivo seguir avanzando en más materia cuando ya tenemos bastantes elementos a tomar en consideración. No es la idea que usted se llene de conocimientos, sino sobre todo que los conocimientos que tiene se afiancen. Bien, ahora vamos entonces con este tema, específicamente sobre la siguiente parte que se refiere a la conquista europea en América Latina, extracción de recursos y esclavitud. Nosotros estuvimos visualizando las perspectivas. Ay, perdón, me estoy saltando. Me da culpa. Estuvimos puntualizando las perspectivas de los griegos, los romanos y de ahí las grandes culturas aborígenes en América Latina. Vimos a tres grandes culturas, ¿sí? Mayas, aztecas e incas. Estas tres grandes culturas tenían algunas similitudes entre sí. ¿Cuál era una de las similitudes en cuestiones políticas que podemos nosotros considerar como importante entre las dos, o mejor dicho, entre las tres culturas? La economía dependía de la agricultura. Ya, muy bien, una economía dependiente de la agricultura. Y en cuanto a su organización, había un elemento también en cuanto al gobierno y la organización política. La religión más el gobierno. La religión más del gobierno. Nosotros decíamos que estos grupos eran gobiernos teocráticos, porque el centro o su gobierno se centraba directamente en la religión. Acuérdense de los aztecas, el centro de la conformación azteca era el templo, estos grandes monumentos. Por lo tanto, tenemos dos similitudes importantes. Además de los productos, hay un producto como el maíz que es característico de todos y de todas estas culturas, de todos estos grupos humanos. Esas son principalmente similitudes importantes. Otra similitud, sobre todo esta economía dependiente de la agricultura, también dependiente del comercio. El crecimiento territorial a través de la conquista de otros pueblos y de las invenciones científicas y culturales también son características. Otra consideración que podemos tomar en cuenta como característica. Los dos grupos adoraban al sol y la luna. Esto lo vemos en sus templos, lo vemos en sus conformaciones astronómicas. Tienen, por lo tanto, estudios de astronomía sobre los estudios de los astros porque eran sus dioses. Querían comprender más sobre ellos. Y es muy importante esta consideración y aquí se va generando otro elemento a considerar o a tomar en cuenta, los calendarios. Calendarios. Tenían diferentes formas de interpretar los pasos del sol y la luna y qué o para qué les servía sobre todo, para saber cuándo cosechar y cuándo sembrar, que son las dos funciones más relevantes que si no tenemos un estudio correcto de los movimientos de los astros, puede perderse toda la cosecha si no se sabe específicamente cuándo cosechar, cuándo sembrar. En cuanto a los calendarios mayas,
aztecas e incas tenían calendarios propios. ¿Cuántos días tenía el calendario maya? Días y meses. 260. Tenía 260 días y meses. 18. 26. 18 o 26. Ninguna de las dos. 26. 20 meses. ¿Por qué? Nosotros tenemos el sistema decimal, ¿sí? Utilizamos el sistema de 2. Ellos utilizaban el vigesimal, ¿sí? Con 20. Entonces, está ahí su misma cosmovisión. La utilización de la matemática está ligada mucho a la consideración del estudio de los astros y así de esta consideración. Bueno, si hay variaciones aquí, no nos hacemos lío con los meses, pero en general es de esta utilización vigesimal, ¿ok? Vamos con los aztecas. 365 días y 18. Y aquí sí, 18 meses. Y para los incas, 360 días y 12. ya, mucho más parecido a lo que tenemos en la actualidad, ¿sí? Los incas. Era por su necesidad que iban o no conformando, y más allá de que podamos, si por ahí encontramos que dice otra cosa, obviamente las interpretaciones que podamos darle a los hechos de los calendarios depende también del estudio que hay detrás, antropológico y sociológico, que son quienes han generado estos estudios sobre estas culturas. Si ustedes encuentran otro, me cuentan nomás. Yo, profe, yo encontré con otros meses, no hay problema. No nos hacemos inconveniente de todos modos. Saben ustedes muy bien las interpretaciones que se les han dado al calendario maya. Se pensaba que la finalización del calendario maya era la finalización del mundo. Hicieron películas, estudios y demás sobre el calendario maya. ¿Por qué razón? Porque los mayas tenían un estudio muy profundo sobre los astros, pero no quería decir nada de eso, simplemente que su calendario se acababa y comenzaba otro. Es cuando nosotros, por ejemplo, en fin de año acabamos con el calendario y comenzamos con uno nuevo. Entonces hay varias interpretaciones sobre los mayas y los aztecas, pero sobre todo sobre los mayas. No sé si me comprenden a lo que me refiero. Entonces ahí pueden ir existiendo algunas variaciones, pero de todos modos nos vamos a quedar con esta idea inicial. De ahí vimos también que en cuanto a las formas de vida y organización social de las culturas nativas de América, estas culturas precolombinas, que significa antes de la llegada de Colón, tienen algunas consideraciones particulares. Estuvimos viendo las características de los mayas, los aztecas, los incas. Y en general puntualizábamos algunos elementos, pero nos centramos principalmente en los incas. Y vamos a visualizar una consideración. En cuanto a los mayas, sabemos que se acentuaron y estuvieron en el periodo entre el 500 y el 1200. Hay algunos planteamientos. Tenemos una clase social alta, un linaje hereditario y patrilineal. En cuanto a los aztecas, uno de los elementos más importantes a considerar en cuanto a los aztecas es este grupo de personas que eran dos clases contrapuestas, o mejor dicho, compuestas. Estas dos clases que no son clases sociales en el sentido de esclavos y ciudadanos, sino estas clases compuestas en el sentido de aquellos que eran libres. Decíamos que existían dos clases, que era la nobleza y los comunes, los pipiltín y los macehualtín, que son directamente estatus de personas libres y ciudadanas.
Eso no se olviden, sí, de tomar en cuenta, de subrayarle, de tener en cuenta lo que ya vimos. ¿Por qué razón? Porque en una de las evaluaciones hubo una confusión y yo les puse cuáles eran las dos clases que eran libres y ciudadanas, estaban compuestas por la nobleza y los comunes. Y ustedes pusieron esclavos y ciudadanos. Ahí hubo una confusión. Cuando hablamos de los aztecas tienen dos clases sociales que son sujetos de condición desde su nacimiento, es decir, que son considerados libres y ciudadanos. No quiere decir estas personas esclavas. A eso se refiere, por si acaso, y puntualizando esta idea que tal vez nos faltó, ¿sí? Y de aquí vamos a ir tomando en cuenta la civilización inca, que es la civilización más importante que nosotros hemos tomado en cuenta y que la hemos ido desarrollando. Vamos a ver algunos elementos de esta sociedad y de ahí complementaremos al finalizar. Recuerden que vimos mayas, aztecas e incas que tenían técnicas agrícolas propias. Pero antes de llegar a eso, vamos con los incas. ¿Qué es lo que se encuentra en la imagen? ¿Qué es lo que ustedes pueden ver ahí? El imperio del Tahuantinsuyo. El imperio del Tahuantinsuyo, que se divide en 3 suyos o regiones. Entonces, debemos nosotros mirar estas regiones. Por lo tanto, el Tahuantinsuyo es todo el imperio incaico en su conformación completa, en todas sus regiones. Vamos a poner la imagen ya completa de todos los elementos. Esta es la división. El Chinchansuyo, Antinsuyo, Continsuyo, Collasuyo. Algunos delimitan este Antinsuyo más largo. Pueden encontrarlo eso en internet, tal vez más largo. No hay inconveniente, de todos modos son 4 conformaciones, 4 divisiones importantes y si ustedes se dan cuenta en extensión, el territorio inca y los incas en sí mismos que eran grandes conquistadores pudieron tener una gran cantidad de terreno a su favor. Vamos entonces tomando en consideración algunos elementos complementarios y con esto cerramos esta parte. Estoy haciendo un resumen sumamente corto. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que vayan visibilizando los elementos más relevantes. Es decir, usted a través de su cuaderno va subrayando, va tomando nota, va apuntando cuáles son los elementos que consideramos más relevantes de lo que nosotros hemos estudiado alrededor de este curso. Entonces vamos a ir tomando en cuenta a estos 3 grupos. ¿En cuanto a qué ahora? En cuanto a sus técnicas agrícolas. Entonces, cada uno tenía una técnica agrícola diferente. ¿Cómo se llamaba la técnica de los mayas? Rosa. Rosa. ¿En qué consistía esta rosa? Se quemaba una parte del territorio. Recuerden que los mayas se acentuaron sin destruir la geografía, sin destruir la selva. Se acentuaron y por eso muchas de las estructuras están dentro de la selva y están ahí perdidas en la actualidad. ¿Qué necesitaban? Necesitaban un lugar donde sembrar. Por lo tanto, quemaban una parte y generaban círculos para poder realizar la siembra por la situación geográfica. Los aztecas. Las chinampas. Chinampas. ¿Qué eran las chinampas? Esto lo vimos también en un video. ¿Alguien Estos recuerda? artificiales. Sí, muy bien. Estos lagunas, pozas artificiales que les permitía utilizar ese pozo, esa agua, y lo que creaban realmente eran unos andenes donde sembraban. El agua se introducía y tenían todo el tiempo. Es una técnica bastante interesante en este sentido. Y los incas, que son los que mayores técnicas tuvieron. ¿Algunas que recuerden? Los camellones. Camellones. Muy bien. ¿Qué más? Los Terrazas. andenes.
los andenes, terrazas. Muy bien. Los incas son una de las civilizaciones que mayormente han tenido un avance en cuestiones agrícolas. Tomaron elementos como las parecidas a las chinampas aztecas, los camellones, de hacer estos surcos, como les decía yo, la posibilidad de principalmente tener el agua y que además no se destruya la plantación. Vamos a ver directamente, a ver, pongámosle en ejemplo lo que son los camellones. Estos camellones se siembra en el medio, se hace zanjas alrededor de los sembríos y tiene dos funciones. Una de las funciones obvias, que el agua pueda ingresar al cultivo, parecido como lo que hacían los aztecas, pero claro, los aztecas hacían andenes artificiales. Es decir, más que andenes, estos surcos o estos lugares donde estaban las plantaciones eran flotantes. En cambio, aquí se hacen surcos en la tierra, se corta y el agua se rellena. Pero tiene una segunda función. No solo es la función de proveer de agua, sino una de las funciones que considero más importantes y que los aztecas, perdón, que los incas pudieron comprender al momento de ir generando todo este proceso agrícola, y saben muy bien que plantar en lugares donde se asentaban los incas era muy complicado. Los extremos fríos, la altura y la temperatura generaban inconvenientes. Por lo tanto, ¿qué hacían estos camellones? El momento que se llenaba de agua, después, en el transcurso del día, se iba evaporando y en la noche se generaba una niebla. Ustedes deben haber visto que los páramos suelen estar casi siempre con niebla o con neblina. Esto permite que la plantación que se generaba pueda permanecer en los fríos extremos de la noche. Son dos elementos muy interesantes e importantes que han estudiado. También, obviamente, generaron cochas, estos lugares, o mejor dicho, estos espacios de agua que les permitieron generar camellones, que les permitieron generar algunas otras consideraciones de riego. Eso en cuanto a esta perspectiva. Ustedes van complementando, pero en general son estas las ideas. Estuvimos viendo que en cuanto a la arquitectura y la astronomía en las culturas precolombinas, lo más importante fueron los templos. Estuvimos viendo dos de las culturas previas a las incaicas, por ejemplo, como Tiahuanaco y Ollantaytambo, en los videos, que tienen ya elementos de puertas del sol, donde está el dios Viracocha. Todos estos dioses están muy ligados a la naturaleza y de ahí también su cosmovisión. Recuerden que veíamos dos conceptos importantes: reciprocidad y redistribución. En cuanto a la relación que tienen estos grupos humanos, incas en el caso más específico de nosotros, con la naturaleza. ¿Qué entendíamos por reciprocidad y qué entendíamos por redistribución? ¿Qué era la reciprocidad? Correspondencia mutua de una persona o cosa con otra. Ya, entonces, reciprocidad en cuanto a la naturaleza. Todo lo que yo cultivo, todo lo que yo tengo, realmente debo ser recíproco con lo que me han dado. Entonces, no voy a talar sin más, no voy a consumir por consumir, sino principalmente voy a hacerlo para sobrevivir y principalmente tratando de darle a la naturaleza lo que a mí me ha dado. Hay una cosmovisión muy relacionada entre la naturaleza, la realidad del cosmos y los habitantes. En cambio, ¿qué es la redistribución? Redistribuir.
que es redistribuir. Definición, redistribución. Necesidad de volver a repartir de una forma diferente ciertos recursos. Repartir, pongámoslo equitativamente. ¿A qué me refiero con equitativamente? Que se le debe dar a cada persona lo que necesita dependiendo de su función. Recordemos que habían grupos como, por ejemplo, el ejército, que no tenía la posibilidad de cultivar por sí mismo. Entonces, el Inca debía redistribuir a estas personas. Es una de las consideraciones que más deberíamos retomar de la época incaica. Tratar de que a las personas, dependiendo de su necesidad, se la pueda redistribuir y no exista solo grupos ricos y pobres, sino que todos tengamos acceso. Los incas ya hacían o ya realizaban esta consideración y era muy importante para comprender su cosmovisión ligada a la naturaleza, ligada a los astros, ligada a la propia consideración de la tierra y algunos elementos más que vamos nosotros tomando en cuenta como nociones, perspectivas importantes. Bien, ustedes pueden revisar y ustedes pueden decir, profe, nos demoramos nada haciendo un recuento y ya casi acabamos la unidad. Estoy, por si acaso, tomando en cuenta estos elementos importantes. Cuando usted realice su cuestionario, ya cuando revisemos el cuestionario, trate de poner los elementos más relevantes, pero no ponga 2 líneas. ¿A qué me refiero? Por lo general dicen, bueno, esto es lo importante. Entonces pone 2 líneas y eso presenta. No, la idea es que tengamos o seamos concisos, ¿sí? Pero que la explicación sea completa, no una explicación por más concisa que quiera ser, sea escueta, sea solo 2 palabras, 2 líneas. Mucho ojo con eso porque nos está pasando y nos ha pasado alrededor del curso en general de este año lectivo, que a veces yo les envío un trabajo y el trabajo son, ustedes ponen una línea, 2 líneas. No quiero que hagan 2 páginas, ni una página, ¿no? El sentido es que sean concretos, unas 4 líneas, unas 5 líneas, pero bien explicadas, ¿sí? Por si acaso, para complementar lo que estamos diciendo aquí. Ahora, si yo explico reciprocidad, repartir equitativamente, ¿qué, cómo? Yo estoy dándolo pautas nada más de lo que ya hemos visto. Finalmente, el día de hoy solo vamos a cerrar tomando en cuenta la última parte que conlleva el tema sobre la arquitectura inca. En cuanto a la arquitectura inca, estuvimos nosotros revisando algunos elementos de la construcción. Uno que es el más conocido y el más común, la cancha. La cancha inca. ¿Qué era la cancha inca? ¿Alguien recuerda? Cancha, el elemento más común. ¿Qué se podía encontrar? Era un cerco rectangular que abarcaba 3 o más cuartos y era usado para distintas cosas. Ya, ¿y por qué entonces se encontraba comúnmente? Porque tenía diferentes fines, ¿no? Les dimos unos específicos, pero en general tenían varios fines. Y así estuvimos revisando algunos de los elementos más relevantes. Estaremos complementando entonces esto que estamos aquí revisando cuando ya tengamos nuestro cuestionario y la siguiente semana complementaremos estas partes que estoy yo aquí resumiendo. Algunas estarán dentro de nuestro cuestionario y podremos ir complementando, ¿sí? Bien, jóvenes, muchas gracias. Gracias, profe. Con eso cerramos.